actúan. Muy sencillo, fácil y para toda la familia. Entonces, bueno, como decía, en noviembre, hace un poquito, acabamos el ciclo de este año de presupuestos participativos y se hizo la jornada de evaluación. Todo proceso participativo necesita una fase de evaluación y de evolución. Esto significa que la gente que ha participado, que ha aportado su tiempo, sus energías, eh, en ese proceso, se le devuelva pues la información recogida, cómo ha sido, para qué ha servido y tengan una idea un poco de conjunto, aparte de su propia participación, de lo que ha supuesto para el resto de la gente. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar un poquito. Lo primero, pues bueno, es simplemente datos numéricos de las propuestas vecinales recibidas. Y sobre todo, de que se vea un poco cómo ha sido la evolución año por año. Empezamos desde el 2016 hasta este año. El 2016 lo ponemos no porque fuera el primer año que ha sido de presupuestos participativos, sino porque justo antes del 2016 tuvimos la legislatura que gobernó el PP aquí en Getafe y durante su legislatura todo esto se suspendió. Previamente hubo otros 4 años, otra legislatura que hubo otros 4 ejercicios de presupuestos participativos. Pero más o menos estamos cogiendo todo a partir del proceso en que volvimos a retomarlo. Entonces, bueno, en total, ahí se puede ver, pero el total de respuestas recibidas fueron 467. Esto es de todo Getafe. Y luego vemos aquí las propuestas viables y las inviables. La viabilidad de las propuestas, como ya he dicho, es un procedimiento técnico. Por un lado, que se pueda o no se pueda hacer lo que están pidiendo. Y por otro lado, pues que cumpla con el presupuesto asignado. Entonces, pues muchas cosas de las que la gente pide o demanda, pues por una razón u otra, no pueden entrar en el concurso. De estas dijimos que pues viables son 146 y 321 que han sido inviables. ¿Vale? De todo esto, a votación salieron 98. La diferencia, digamos, entre estas propuestas viables, que fueron 146, y las que se llevan realmente a votación, es porque se busca también fusionar propuestas. En el mismo barrio pueden salir propuestas muy similares. En este caso, lo suyo es coger a los proponentes y, bueno, ponerse un poco de acuerdo a la hora de sumar votos, por así decirlo, y que no se repitan las mismas propuestas. El siguiente simplemente es hacer un poco una media de las propuestas que se hacen por barrio y ver quién está un poco por encima o por debajo de la media. En este año, no sé si alguien vio el tweet de la semana pasada, que se me preguntó sobre el barrio más participativo. Yo dije que este año el premio se lo iba a llevar Los Molinos porque bueno, en propuestas, en votos, ya lo iremos viendo, siempre va saliendo como buena puntuación. Y esta es la primera vez. Se ve claramente que se han presentado muchas más propuestas en ese barrio. Tampoco significa nada, simplemente, pues bueno, pues eso puede significar que hay más gente que sabe de este mecanismo, de este proceso y lo utiliza. Y también que lo han ido utilizando año tras año y eso al final va creando, pues digamos, una masa crítica de gente que año tras año nos va aportando sus cosas. En la siguiente volvemos a poner simplemente la media y esa diferencia que hablábamos entre las propuestas que se presentan y las que al final llegan a votación. Como se puede ver, pues hombre, hay bastante diferencia entre las que se proponen y las que al final luego llegan a votarse. Esto en el fondo no es malo, porque también los presupuestos participativos se han convertido en una herramienta un poco también de coger el pulso de cada uno de los barrios, ir viendo qué demandas, qué necesidades tienen cada uno de los barrios, más allá de que se hagan o no se hagan luego por parte de presupuestos participativos. De hecho, un poquito más adelante veremos también otra proyección. Perdona, que te he liado. Veremos otra proyección en la cual vamos a ver todas las cosas que se han hecho desde las delegaciones municipales sin que hayan salido ganadoras. Simplemente han ido viendo esas demandas que han ido saliendo y se han ido ejecutando. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Esta que hemos estado hablando era esa primera fase, que estaba hablando de presentación de propuestas, y una vez que se presentan estas propuestas, se crean lo que se llaman las comisiones de barrio, ¿vale? Cada barrio tiene su comisión de presupuestos participativos, los cuales dinamizan un poco el proceso y además se va consultando con ellos pues todas estas cosas que hablábamos antes, de fusionar unas con otras y demás.
Una vez creadas estas comisiones, llegamos a la fase de votación. En este caso, en el caso del año que terminamos, la fase de votación fue del 17 de marzo al 30 de abril. Y me quiero detener un poquito, antes de pasar a las siguientes, en explicar cómo ha sido la jornada de votación de este año, porque eso es distinta, como todo, en este año y en el anterior. Normalmente, ahora veréis un poco más adelante que se hace una distinción entre voto presencial y voto online. El voto online, no hay cómo explicarlo, o sea, no hay nada que explicar. Hay una herramienta a la que tienes que dar de alta, sacar tu usuario, lo típico, y participas a través de ahí. Y luego hay otra parte que se llama voto presencial. El voto presencial estaba pensado sobre todo, pues bueno, para gente que no estaba muy ducha con las nuevas tecnologías, que también pudiera participar, por lo menos en la fase de votación. ¿Qué se hacía antiguamente, por así decirlo? ¿Qué se hacía hasta el año anterior? En los centros cívicos había personal de la Concejalía de Participación Ciudadana, la cual, con un ordenador, asistía al voto, ayudaba a la gente que viniese y demás, pero al final no dejaba de ser casi lo mismo que un voto digital. Lo único que tienes una persona, digamos, que te ayudaba y que te iba cumplimentando los pasos si digamos que no te veas capaz de manejarte. Este año estaban los centros cívicos cerrados, como casi todo, y entonces no había opción a tomar eso. Había dos opciones. Una era olvidarnos del voto presencial y centrarnos en el online, que es bastante grande, ahora lo veremos. Pero veíamos que no era justo que la gente que no se manejara con las tecnologías se viera expulsada directamente del proceso. Por lo cual hicimos una captura de voto, digamos, tradicional. Cogimos unas carpas, nos fuimos a los barrios con unas urnas y ahí, bueno, hicimos las papeletas, digamos, de barrio por barrio, con las propuestas que habían salido, la gente se acercaba, ya estábamos al aire libre, con las mascarillas y con distancia de seguridad y demás, y la gente podía emitir su voto directamente, lo cual ayudó mucho también a dar a conocer el propio proceso de presupuestos participativos, porque al encontrarte cara a cara con la gente y poder hablar y explicárselo, mucha gente se enteró de que esto existía después de llevar muchos años en Getafe. Vale. Si vamos ahora a la siguiente, vamos a ver simplemente lo que es el número de participantes, ¿vale? Estos son los votos, digamos, que se han recogido en cada uno de los años que se han hecho los presupuestos participativos. Si se ve claramente en la gráfica, hay una subida moderada pero constante desde el 2016 que se hizo hasta ahora. Esto también tiene su lógica. Según el proceso se va asentando y se va repitiendo, pues cada vez va cogiendo más y más gente. Quiero hacer aquí también una pequeña mención a la diferencia, ¿vale?, que se ve desde 2018 al 2019. Sí que en 2018 se ve que hay una subida y en 2019 otra subida constante. Esto se debió a una cosa, bueno, pues bastante significativa, que fue que de repente entraron las asociaciones de padres y madres de alumnos. Hemos visto en la intervención anterior de José Luis cómo se están convirtiendo estas asociaciones de padres y madres en una fuerza motriz, ¿vale?, del movimiento social actual. Y aquí entraron realmente en juego. Se propusieron varias obras de remodelación de los colegios, ¿vale?, cuyo mantenimiento sí que es verdad que cae en manos de la administración local. Y eso hizo que un montón de asociaciones, a través de WhatsApp, a través de, bueno, pues lo típico que se van organizando los padres, hicieran que participase muchísima gente. Lo cual nos lleva a este año. Este año había pinta de que podía haber una bajada en la participación, por eso que estoy diciendo. Venimos de la participación muy alta por el tema de los colegios y además estábamos en pleno COVID. Pero al final, a través de la carpa, a través de que se ha dilatado el proceso de recogida de voto online y demás, se ha conseguido incluso subir un pelín, aunque apenas se puede ver en la gráfica, pero simplemente mantener la participación del año anterior es un acierto y además demuestra la fortaleza que tiene este proceso a pesar de todos los pesares que se le puedan poner. En la siguiente vemos un poco una comparativa de la gente que participa en este tipo de procesos. Los presupuestos participativos obviamente no están en todos los municipios de España, ojalá, estaría muy bien,
pero hoy por hoy es casi una excepción más que una regla. Sin embargo, en las ciudades más o menos grandes sí que se lleva un tiempo ya llevando este tipo de procesos. Y podemos hacer un poquito una relación de cómo funcionan en cada uno de esos sitios, sobre todo para hacernos una idea. Porque siempre nos parece poca la gente que participa, y es verdad que hasta que no participe todo el mundo a lo que nos gustan estas cosas siempre nos parece poco, pero hay que ver también un poco en perspectiva de cómo estos procesos se comportan en otros sitios. En el caso de Getafe, digamos que el porcentaje de población llamada a voto, porque ya te digo, se cumplen las mismas características, la gente que tiene mayor de 16 años y demás para poder participar, estamos en torno un poquito más del 2%. Si vemos esta gráfica, digamos que casi el máximo, el que se lleva la medalla que va a Baracaldo, está un poquito más del 3%. Es, digamos, lo habitual o la media de las ciudades de nuestra población en este entorno. No estamos mal, realmente. Solamente nos supera un poquito en Madrid-Rivas, que también lleva mucha tradición participativa y mucho tiempo con este tipo de procesos. En el resto, pues bueno, vemos como Valladolid, León, Santa Cruz de Tenerife, poblaciones grandes, pero que llevan menos años con este proceso y también es normal que participe menos gente. Pero esto siempre para que veamos que estamos en buena población y en buena media. Vale. Si vamos a la siguiente, más o menos es la misma información que teníamos en la anterior, pero ya desgranado por barrios. Como he dicho al principio, pues los molinos se nos van a llevar aquí la medalla otra vez en el número de gente que participa. Y se ve muchísimo la diferencia, digamos, entre los barrios y otros en cuánta gente participa. También es un poquito engañoso esto, porque hay circunscripciones, barrios, como San Isidro, por ejemplo, que realmente es muy pequeño, tiene muy poquita gente, por lo cual, aunque todo el barrio participara, siempre va a tener unos números más modestos que otros como Los Morenos o Buenavista, que tiene bastante más población. Sin embargo, pues bueno, simplemente como se puede ver, los barrios, digamos, nuevos, como Los Molinos o Buenavista, sí que recogen bastante participación, y lo que son un poquito más antiguos, como Centro, Juan de la Cierva, se ve que la participación baja un poquito más. Tendrá que ver, pues bueno, razones geográficas, sobre todo también razones de edad y de acceso a las nuevas tecnologías, que hace que, aunque estamos intentando siempre que haya una parte, digamos, no digital, el peso realmente de este tipo de procesos recae en la participación online. Ya pasando para la siguiente, vemos un poquito también una parte importante, la devolución de datos y tal, que hicimos para la comisión de todos los barrios, era simplemente agrupar el número de propuestas que se hacen en todo Getafe. Eso viene muy bien hacerlo además año tras año, porque vas viendo cómo va cambiando, digamos, las preferencias y las necesidades de la gente. Y ha sido muy curioso este año que, como se puede ver en verde ahí en el diagrama, las zonas verdes de repente han suscitado un montón de atención y hay un montón de propuestas ganadoras que han sido, digamos, intervenciones en parques y zonas verdes. Siempre ha habido ese tipo de intervenciones en tema de presupuestos participativos, pero es que este año se ha disparado. Lo normal es que tuviéramos, por ejemplo, edificios municipales, que en este caso son un 23%, se llevara un poquito más, y aquí ha bajado en función de los parques. Lo siguiente ya sería un poco remodelación de viales, pues bueno, un poco lo que es arreglo de calles y demás, y demás cosas de urbanismo. Y luego nuevas superficies deportivas, que también son bastante demandadas y también viene bien para ver un poco las necesidades, digamos, de deportes o ciertos tipos de instalaciones que hay en cada barrio. Bueno, una vez dicho esto, vamos ahora ya sí, para todos los amantes del barrialismo, barrio por barrio, a ver cómo se han comportado los presupuestos. Vamos a empezar por el barrio de Buenavista, no porque sea el mío, sino porque, bueno, por algún lado hay que empezar. Y ahí vamos viendo un poquito la evolución. Se ve sobre todo una subida importante de participación del año anterior a este, y se ve mucho como el voto online pesa sobre el presencial.
Al haber habido más tiempo más tiempo que se le ha dejado a la gente para votar por el método online, ya digo, por los temas de COVID y demás, pues se ha agrandado todavía más esa diferencia entre el voto presencial y el voto telemático. En este caso, las propuestas han sido varias propuestas ganadoras. Esto no lo he explicado, he dicho al principio que cada barrio tenía un presupuesto de 300.000 euros, pero puede ser que la propuesta ganadora esté valorada en esa cantidad, 300.000, o puede que no llegue a esa cantidad. En caso de que haya un sobrante, por así decirlo, pues pasaría, digamos, a la siguiente que haya sido ganadora, pero dentro de ese presupuesto que ha sobrado. En ese caso, bueno, pues ha habido repartos ha sido muy repartido, como dice la lotería, en este barrio, y han salido hasta cuatro propuestas ganadoras. Plantar más árboles, un tema de una llamada al arbolado. Huertos urbanos también se han pedido y han salido ganadores. El espacio Jumanji, este que aparece aquí, es simplemente, bueno, una especie de parque singular, parque infantil un poquito más elaborado. Y el parque de calistenia, bueno, una especie de gimnasio al aire libre. Bueno, en Buenavista sí que ha pasado varias veces esto, de que salen como pequeñas cositas y son pues unos presupuestos como muy repartidos. Y la verdad que está bien porque vas viendo pues muchas pequeñas aportaciones dentro del barrio. Los huertos urbanos, ahora que salen aquí, también hay que decir que en la ordenanza actual de huertos urbanos que hay en el municipio de Getafe obedece precisamente a los presupuestos participativos. La primera vez que se demandaron los huertos urbanos fue a través de presupuestos participativos en el barrio del sector 3, si no me equivoco, y eso hizo que se fueran buscando las técnicas o el andamiaje que se necesita para este tipo de infraestructuras urbanas. Y esto ha hecho que pudiéramos tener una ordenanza que pueda multiplicar este tipo de instalaciones en todos los barrios de Getafe, como de hecho pues está pasando. Son Perales, ahora está, por ejemplo, en Buenavista tenemos unos poquitos más. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos un poco el caso, digamos, opuesto, que sería Barrio del Centro. Barrio pues, más chiquitito, con una población pues, de mayor edad, de la de Buenavista. Y aquí se ve claramente también en el voto presencial y en el voto online. Si veis es casi al 50%. Si no se hubiera hecho el esfuerzo que se hizo para recoger el voto presencial con las carpas, seguramente las cifras no habrían tenido nada que ver en este barrio. Bueno, aquí se presentaron 41 propuestas, de las cuales 8 fueron viables y 33 inviables. Y la que quedó finalmente ganadora, que se llevó los 300.000 euros al completo, es remodelar la plaza en la calle Hospital de San José a la altura del número 49. O sea, estaba claro lo que se pedía, ha salido ganador y se efectuará en tiempo y forma. Entonces esto, yo lo que decía, que sirve muchos presupuestos participativos para recoger esa inquietud directa y perfectamente identificada como es este caso. Vamos al siguiente, que tenemos el Bercial. Bercial también tiene una gran tradición de participación y he de decir aquí también que la Comisión de Presupuestos Participativos y la gente reunida alrededor del centro cívico se veía muy buena sintonía y mucho cariño y ganas de trabajar por el barrio y la verdad que eso se nota. En este caso, la propuesta ganadora es bastante menos delimitada que la anterior y se refiere a completar la parcela deportiva de C9. ¿Vale? Esto que parece un título de película de ciencia ficción simplemente hace referencia a lo que es el mapa del catastro. Lo bueno que tienen los presupuestos participativos es que la gente al final también va entrando un poco en la nomenclatura municipal, en todos los tejemanejes administrativos y se va enterando de cositas de estas, ¿no? Entre otras cosas, los nombres que tienen cada una de las parcelas. Y cada vez se va afinando más. Si no es el caso de qué se quiere hacer, como en la propuesta que nos ocupa, sí dónde se quiere hacer. En este caso, lo que ha resultado de aquí es un proceso participado, porque efectivamente no hay una definición de qué se quiere hacer ahí. Por lo cual, lo que se va a hacer desde Participación Ciudadana es abrir, como digamos, una nueva votación dentro de ese barrio con las propuestas, digamos, que encajarían
dentro de esa parcela. Eso, bueno, lo tiene que hacer la Delegación de Deporte, que a fin de cuentas es la que se encarga de ese tipo de infraestructuras. Y, bueno, se presentaron, ya en la última asamblea de barrio se presentaron, en principio, que iban a ir 3 acciones. Una era un circuito de punt track, otro era un circuito de dirt, que, bueno, más o menos es como una especie de circuito de BMX, un poco, para hacer un poco piruetas y demás, muy a grosso modo. Y lo otro era también un gimnasio al aire libre. Ese, digamos que seguramente sean las opciones que al final vayan a la votación, y que los propios vecinos y vecinas del Bercial se van a encargar de elegir cuál va a ser al final a lo que se va a dedicar el resto de la parcela. En la siguiente vamos para Getafe Norte. Getafe Norte también ha sido muy repartido, como decía en el caso de Buenavista. Y aquí también vemos el tema del arbolado. La propuesta ganadora ha sido un bosque urbano, directamente, además delimitado a la altura de la M45. La siguiente, básicamente, podría ser lo mismo, que la creación de un pulmón verde en Getafe Norte, en la cual ya te hice otra delimitación. Aquí no se pudo coger las dos mismas por el tema de que estaban en sitios distintos y realmente hacían referencia a procesos y intervenciones diferentes. La tercera sería las mejoras al acceso al Centro Cívico de Getafe Norte, y la última, un parque infantil al lado del Carrefour. Ya digo que en este caso ha sido bastante repartido. La siguiente, llegamos al barrio de Juan de la Cierva, donde aquí sí que vemos que, bueno, no sabemos si por cuestiones de COVID o demás, sí que ha habido una bajada importante de participación con respecto al año anterior. También es verdad que en barrios como esto cada vez es más complicado encontrar, digamos, propuestas viables, porque ya son barrios que tienen pues casi todo construido, tienen muchos años, digamos que todas estas parcelas de las que estamos hablando antes, hasta luego, nos vamos despidiendo, unos vienen, otros se van, como dice Julio Iglesias. Y a ver, un momentito. Pero bueno, como estábamos diciendo, aquí en el barrio de Juan de la Cierva sí que ha habido un deceso importante, y la propuesta ganadora en este caso ha sido la remodelación de la entrada del centro cívico. Ya digo que si los árboles ha sido la propuesta ganadora este año, pues el tema de los centros cívicos y demás siempre ha sido algo pues recurrente. Perdonad, esto para que vean la gente que esto es directo, o sea, pero vamos a quitar esto porque no sé por qué ahora le da a la gente por llamarme. Me estarán viendo en directo seguramente y me están llamando ahí diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo? Siguiente, llegamos aquí al barrio de Alhóndiga. Me gusta esto, yo no sé si todo el mundo que nos está viendo es de Getafe o no, supongo que sí, pero que no va viendo la cantidad de barrios que tenemos y he de decir además que cada barrio tiene su personalidad muy marcada. Aquí ya digo que somos muy barrionalistas y se va viendo cada barrio con sus diferencias específicas. En el caso de la Alhóndiga, también vemos esta baja participación con respecto al año anterior que vimos en el barrio anterior. Y un poco por la misma circunstancia. La edad más elevada, las nuevas tecnologías, pues ya te digo que no, la gente no está muy al tanto, y sobre todo que todo se vertebraba a través del centro cívico y de la gente que iba al centro cívico, sobre todo gente un poquito más mayor. Al no haber estado los centros cívicos abiertos, al, digamos, toda esa gente pues estar metida en su casa y no tener otra manera un poco con la que comunicarse y demás, el proceso y presupuesto se ha pasado más desapercibido y se ve que ha habido bastante menos participación con respecto al año anterior. En este caso, la propuesta ganadora ha sido exactamente igual que la anterior, lo que es la remodelación del centro cívico, ¿vale? La cuestión de la entrada, sobre todo para un tema de eficiencia energética, simplemente para que no se pierda frío o calor con la entrada y salida de la gente. Vamos para el siguiente, ya no me quedando menos. Y tenemos aquí el barrio de las Margaritas.
El barrio de las Margaritas, aunque también tiene unas características similares a lo que estábamos diciendo antes, de, bueno, barrio con cierta edad y demás, pero aquí, sin embargo, se ha conseguido incluso superar al año anterior, ¿vale? El- Esto también se puede ver a varias cuestiones. Aparte de las carpas y la recogida de voto presencial, bueno, como se puede ver, ha sido bastante importante. Es casi la mitad del voto emitido. La propuesta era bastante atractiva y era bastante demandada, ¿vale? Como es la remodelación integral del Parque Castilla-La Mancha. Todo el mundo conoce ese parque, incluso aunque no sea del barrio de Margaritas, todo el mundo pasa por ahí y entonces, bueno, es una propuesta que, digamos, ha generado la adhesión suficiente como para que la gente se anime a votar y demás. Y esto se ha notado con respecto, ahora digo, a barrios anteriores. Llegamos a lo siguiente, que serían los molinos. Como dijimos, medalla de oro este año, el Participatón de oro, que se lo va a llevar los molinos. Y sobre todo vemos la diferencia brutal en todos los años entre la participación online y la presencial. Ya digo que efectivamente esto obedece obviamente a cuestiones de edad y que estos nuevos ya no tan nuevos barrios, la gente, la población está mucho más ducha en las nuevas tecnologías y está mucho más acostumbrada a hacer todo tipo de gestiones a través de Internet, por lo cual ha sido muy fácil que utilicen esta herramienta y que año tras año vaya subiendo la participación. En este caso, la ganadora ha sido Zonas Verdes en Los Molinos, como ya he dicho, lo que se va llevando el grueso de propuestas ganadoras. Y por último, todavía nos quedan un par, llegamos a la siguiente, que sería Perales del Río. Perales del Río, que también ha sido un barrio muy participativo, siempre, tanto en las asambleas de barrio, las asociaciones vecinales y demás, siempre han sido muy activas y con mucha implantación. Este año, bueno, muchas veces se acaban ellos el Participatón de Oro, este año se lo ha arrebatado los Molinos, pero con todo y con eso sí que siguen manteniendo buenos datos de participación. En este caso volvemos a repetir, la ganadora es Zona Verde, en este caso un parque singular. Bueno, pues algo así parecido a un bosque urbano. Bueno, se busca que sea algo más que plantar árboles y que además también, pues bueno, vaya acompañado con algún tipo de, pues bueno, servicio o instalación para el barrio. La siguiente, estaríamos hablando del barrio de San Isidro. Aquí se ve también lo contrario justo a lo que estábamos hablando, por ejemplo, en Los Molinos, con la diferencia entre voto online y voto presencial. O sea, el voto presencial es mayoritario, apabullante con respecto al online. Y volvemos a lo mismo de antes. Poblaciones, pues bueno, un poquito más envejecidas y demás. Aquí ha sido cada vez más complicado encontrar propuestas no sé, por un barrio con realmente las dimensiones pequeñas, muy pequeñitas. Si lo ves en el mapa, es un barrio bastante muy chiquitito y cada vez nos va faltando más huecos para poder, digamos, poder actuar con los presupuestos participativos. Con todo y con eso, han sido 3 las propuestas ganadoras este año. La primera, la sombra de la Plaza del Matadero. Todo el mundo que ha pasado por San Isidro conoce la plaza, la que está justo enfrente del centro cívico. Muy usada y algo que se venía también demandando y que seguro que va a venir muy bien a la gente que esté ahí. Luego, la remodelación integral del Parque Infantil de la Avenida Fuerzas Armadas, que bueno, ya llevaba un tiempecito y se busca además ya no solamente el mantenerlo y tal, que bueno, que es una cosa que más o menos se hace, sino, pues bueno, poner elementos nuevos, darle un lavado de cara y poner cosas novedosas. Y, por último, reposición de luminaria LED, que también ha salido como propuesta en muchísimos barrios. Por un poco lo que veíamos antes también con el tema de las zonas verdes, porque parece que hay un poco de mayor conciencia, pues no sé, ecológica o ambiental, y eso se va filtrando a través de las propuestas que se van recogiendo año tras año. La siguiente sería el barrio del sector 3. En este caso sí que ha habido una baja considerable de participación, porque en la anterior, ya le digo que vinieron, creo que fueron unos 2 barrios de colegios que participaron y eso atrajo un montón de padres que este año, al no estar propuestas de este tipo, pues no han podido participar o no han querido o han participado menos.
Vale, aquí también ha sido bastante repartido el tema de los presupuestos en cuatro propuestas. La primera ha sido la actuación en la biblioteca que hay al lado del centro cívico del sector 3, ¿vale? Sobre todo para compartimentar las zonas de infantil y zonas de adultos, para, bueno, pues para que pueda haber también público infantil a la par que hay otra gente que necesita a lo mejor un poquito más de tranquilidad. Otra propuesta también bastante novedosa es la estación de G-Bici, en la estación de tren del sector 3, lo cual tiene toda su lógica para favorecer el uso de transporte alternativo al coche. La siguiente sería la climatización de una de las salas, de una sala grande del centro cívico. Y el otro es la armonización de la Plaza Doñana. Es una plaza muy chiquitita que está casi ya tocando a Arroyo Culebro, que lleva también muchísimo tiempo pues siendo casi arena en un cuadrado, y se ha querido pues darle un poquito de dignidad, remodelarla y demás. Como digo, bastante repartido. Y con esto, pues ya hemos acabado el tema de los barrios. En esta proyección, que bueno, por cosas de los programas informáticos se ve un poquito pequeño, nada, tampoco tiene mucha importancia, ¿vale? Es lo que os comenté al principio, de diversas cosas que ha ido la gente poniendo a través de la herramienta de participación, que aunque no han ganado, aunque no han llegado a lo mejor ni siquiera han llegado a la fase de votación, sí que los equipos técnicos, los servicios técnicos del ayuntamiento se han ido fijando, lo han ido metiendo dentro de sus planes de trabajo y han ido efectuando esas obras. Llegando ya a la última, en estas, como dijimos, en estas jornadas de evaluación, una parte muy importante es precisamente la parte, pues eso, de qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué se puede cambiar. Los presupuestos participativos es un proceso vivo desde el primer momento. Casi en cada ejercicio se van introduciendo pequeñas modificaciones en función de la casuística que nos vamos encontrando año tras año. Por ejemplo, una de los cambios más importantes que hubo al principio, y además suele pasar en casi todos los municipios donde se pone la herramienta de presupuestos participativos, es lo que se llamó el voto solidario. En el primer ejercicio, el primer vez que se hizo presupuestos participativos, pues la gente votaba, pues como las elecciones, una persona, un voto, lo que saliera, para adelante. Eso ya digo que suele ser lo habitual. Sin embargo, cuando vas a repetir el proceso el año siguiente, te encuentras con un pequeño problema, entre comillas, que es gente que ha sacado, digamos, buen resultado, ha conseguido movilizar gente en el primer ejercicio, continúa con esa movilización, continúa con esa gente, digamos, un poco más convencida, ya se conoce un poco más el proceso y digamos que juega con cierta ventaja con respecto a las nuevas. Según eso se va avanzando, corremos el riesgo de que al final cada barrio solamente participe, por así decirlo, una asociación o un grupo que es el que esté más o menos organizado. Para evitar esto y fomentar que gente que se ha enterado ese mismo año, de que existe presupuestos participativos, pero quiere formar parte de esto, pueda competir en más o menos igualdad de condiciones, se puso lo que se llamó el voto solidario. El voto solidario significa que cuando tú vas a votar, los presupuestos participativos, se te abren todas las opciones que tienes para tu barrio y entonces a la que más te guste le vas a dar 3 puntos. Pero obligatoriamente vas a tener que dar 2 puntos a otra y 1 punto a otra más. Si no, no se cuenta tu voto. Eso hace, pues como ya digo, que propuestas que pueden ser buenas para el barrio, pero que no tienen un grupo detrás, digamos, que las fomente y que las apoye, también pueden recibir estos puntos. Y hay veces que pasa que justo ganan las que se han puesto más veces en segunda o incluso en tercera opción. Eso ya digo que fue, por ejemplo, uno de los cambios más importantes que se puso, y eso salió de la jornada de evaluación que se hicieron de los primeros presupuestos participativos, porque se vio este problema y nos lo dicen los propios vecinos y vecinas. Como ya he dicho, esto ha ido año tras año. Otro año, por ejemplo, pues también se pusieron lo que son los proyectos socioculturales. Aparte de los 300.000 euros que he dicho, hay una pequeña cantidad de 20.000 euros que se dedica a proyectos culturales en el barrio.
La gente, pues bueno, no suele haber muchas propuestas en este lado, pues a veces la propuesta es, bueno, pues que sean para el público infantil, o pues sea para el público juvenil, o para tercera edad. Es un poco a lo mejor lo que la gente dice, pero bueno, también es una de las cosas que han ido cambiando a raíz de estas jornadas de evaluación. En esta jornada se hizo una propuesta por parte de la Delegación de Participación Ciudadana de cuáles serían las cosas a considerar. La primera, ¿vale? Es lo que llevo hablando también durante todo este rato, que es la remodelación de los centros educativos. Lo que hemos dicho de la reforma de los colegios y que fue muy bien recibida y que atrajo un montón de participantes. Lo que se ha hecho es, vista esta necesidad, se ha abierto, digamos, un proceso casi paralelo, lo que se llama el Plan Colegios. En lugar de estar haciendo, por así decirlo, que los padres año tras año vayan a presentar a presupuestos participativos este tipo de propuestas, y que además corremos el riesgo un poquito que estamos diciendo antes, de que sea este grupo el que año tras año se vaya llevando siempre las propuestas ganadoras y desincentive que la gente pueda participar, gente nueva entre, pues se ha retirado de aquí y se va a hacer, digamos, en lo que se llama el Plan Colegios. Es un pliego dotado de bastante dinero, y esto se va repitiendo año tras año. Dentro de las propias organizaciones de educación se van a poner en contacto con los centros educativos, a través de direcciones, de los AMPAs y demás, para hacer, digamos, esa recogida de propuestas que van a ir nutriendo este plan colegio que se va a hacer año tras año. Por esto, a partir de ahora, pues lo que son remodelaciones e intervenciones en centros educativos estarán fuera de los presupuestos participativos. Otra cosa nueva que tenemos este año es la ordenanza de convivencia. Ha entrado en vigor una nueva ordenanza en el ayuntamiento, en el municipio de Getafe, la ordenanza de convivencia, por lo cual, pues cualquier proyecto que se haga, obviamente, tiene que contar con, bueno, pues que no pisas ningún tipo de legislación local. Y al haber una legislación nueva como es la ordenanza de convivencia, pues se tendría que añadir otro criterio más. No tiene mayor importancia, simplemente, pues bueno, algún tipo de zona de esparcimiento, pues tener cuidado de que no caigan especialmente cerca de las zonas residenciales y cosas así. El siguiente es una cosa que hemos llamado criterio de no consecutividad. Y esto venimos otra vez a repetir el mismo problema que teníamos antes, de evitar que en un barrio determinado se cope, digamos, las propuestas y por parte de algún grupo más o menos organizado. Lo que no queremos tampoco es que la misma propuesta vaya saliendo año tras año, porque divertiría todo este proceso. Entonces, estamos viendo que muchísimas de las propuestas se enfocan en lo que son los centros cívicos y, bueno, y mantenimiento de edificios municipales, como hemos visto antes en el diagrama. Entonces, para evitar, porque ya ha pasado también en algunos barrios en que los vecinos y las vecinas se quejaban de que se veían incapaces de competir con la gente que puede movilizar un centro cívico o puede movilizar una instalación deportiva contra los clubes deportivos alrededor, se quejaban de que lo mismo ya no tiene sentido participar. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a poner es que si un edificio ha sido remodelado, ha resultado ganador con una propuesta, dejarle descansar un par de años, un par de ejercicios, para, ya digo, dar pie a que entren propuestas nuevas. Esto lo llevamos a la jornada de evaluación, esta fue la propuesta. Es verdad que he de decir que este criterio no lo terminaban de ver, algunos sí que lo entendían, otros no. Y es probable que sufra algún tipo de modificación en función de lo que la gente nos estuvo diciendo en esas jornadas. Y luego, la última, que también lo estamos viendo, que ya está empezando a suceder en algunos barrios, es el criterio de colmatación. También esto responde a, bueno, pues a una cosa realista, que es que cuando una propuesta será ganadora, efectivamente empieza todo el proceso administrativo, burocrático, para llevar a cabo esa intervención. Por mucho que nos gustara, al día siguiente no empieza. ¿Qué pasa? Que normalmente el tiempo estimado suele ser de unos 2 años, desde que sale la propuesta ganadora hasta que tú ya puedas disfrutar, digamos, de lo que se haya salido de ahí. Esto nos puede suceder que la gente, al no ver todavía cosas que se han hecho antes, te esté demandando cosas que realmente se van a hacer.
o que si lo juntamos con esas que se van a hacer ya va a ser como un poquito excesivo. Entonces hemos tenido que meter también un poco este criterio. En un momento dado, no sé si llegará el caso, pero en un momento dado se le puede decir a alguien, oye, por mucho que tú me estés pidiendo, pues no sé, un skatepark, es que resulta que ya está programado hacer un skatepark aquí en el barrio que tú me estás diciendo, y poner 2 skateparks en el mismo barrio, pues hombre, no tiene mucho sentido. Simplemente, como todo en este tipo de procesos, tiene que estar claro y tiene que estar por escrito para que la gente, cuando vaya a hacer su propuesta, lo tenga claro, se pondrá esto por escrito. Y con esto ya vamos acabando. Muchísimas gracias. Yo supongo que espero no haber aburrido mucho. No sé si tenemos alguna intervención ahí por las redes. Tenemos 2, no me lo puedo creer. O sea, 2 que no se han dormido. Pues nada, yo encantado de que la gente participe y que me mande las preguntas. La primera es, ¿cuál es la edad mínima para participar? 16. Hemos bajado un poquito, no somos un poquito más generosos que, que digamos que las elecciones generales y con 16 años ya se puede participar. Se puede presentar propuestas, se puede estar en las comisiones de barrio y se puede votar. Y la segunda es, ¿cualquier persona puede plantear una propuesta a nivel individual sin pertenecer a ninguna asociación de vecinos ni nada? Por supuesto. De hecho, una de las claves de los presupuestos participativos es poner un poco en igualdad a la gente organizada en asociaciones y, digamos, la gente que participa a título individual. Por eso todas estas modificaciones que se van metiendo año tras año. Lo importante del presupuesto participativo es esto, es que no se piense que es algo exclusivo de las asociaciones. Las asociaciones también tienen otros órganos de participación que son exclusivos para las asociaciones y para los colectivos. Pero, sin embargo, los presupuestos participativos es algo que puede hacer cualquier vecina de forma individual. Y, de hecho, ha pasado muchas veces. Vecinos y vecinas que han propuesto una buena idea, de repente, bueno, se han ganado, han sido las más votadas sin tener un grupo detrás que la apoye.